Bien, chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos hoy día a iniciar las clases en el curso de Historia Universal. Vamos a referirnos ahora acerca de los árabes y el Islam. Es importante diferenciar estos dos términos, ya que la palabra árabe significa al poblador, al lugareño que vive en la península arábiga, mientras que el Islam nos estamos refiriendo a la religión. ¿Por qué la aclaración? Porque a veces tenemos el concepto de que todos los árabes son musulmanes o pertenecen al Islam, ¿no? O que al referirnos al Islam nos estamos refiriendo solamente a los árabes y así no es, ¿no? Por eso es importante aclararlo, ¿no? Vamos entonces, una vez que ya ha quedado completamente claro acerca de estos dos términos que acabo justamente de mencionar, vamos a ver en todo caso algunos aspectos importantes de lo que es el Islam. Muy bien, un ratito voy a un puntero láser aquí. Ya está, muy bien. Esto de que ven acá que está señalando con el puntero láser, jóvenes, es la península arábiga. ¿De acuerdo? Toda esta zona de la península arábiga. O más conocido hoy en día como el Medio Oriente. Actualmente es un lugar donde se explota bastante el petróleo, recurso muy valioso hoy en día en el siglo XXI, y que sin duda ha sido un lugar donde desde hace mucho tiempo atrás hasta la actualidad, un lugar muy, pero muy conflictivo. Recordemos pues las guerras que se han ido dando en los últimos años. La que más recordamos en Historia Universal es pues la guerra entre eh, la guerra árabe-israelí, ¿no? La guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra del Golfo Pérsico en el 2001, cuando Estados Unidos invade Irak, eh, buscando como excusa, ¿no?, el atentado de las Torres Gemelas y todo ello. Y actualmente pues hemos visto los conflictos que hay en Siria, con el Estado Islámico, etcétera. Muy bien, pero el concepto actual que estamos ahora estudiando es la religión del Islam. Es una religión monoteísta que va a ser fundada por Mahoma en el siglo VII después de Cristo o después de nuestra era. ¿Y qué significa, profesor, Islam? ¿Cuál es el término Islam? Bueno, Islam es una palabra que traducida a nuestro idioma significa sumisión a Dios. Y aquellos que practican el Islam se les conoce como muslim, a la que nosotros hoy en el mundo occidental lo llamamos musulmanes. ¿Y qué es muslim? Significa los resignados. Y como toda religión, tienen un libro sagrado, así como nosotros los cristianos tenemos nuestra Biblia, el Islam tiene el Corán. Ahora, la religión islámica, jóvenes, no es nada distinto a la que ya conocemos del cristianismo, el judaísmo. Es más, el Islam se nutre de estas religiones monoteístas. Muchas de los textos que están en el Corán son muy similares a los que hay en la Biblia, los que hay en la Torá, que es también su libro sagrado de los judíos. ¿Por qué? Porque el Islam es una religión a comparación del cristianismo o del judaísmo más reciente. Y hay algo muy importante que destacar, jóvenes. La humanidad, por lo general, siempre ha tenido religiones politeístas. ¿Y en qué momento, profesor, del politeísmo la sociedad pasó al monoteísmo? Justamente las religiones que conocemos,
porque es posible que hayan existido otras con esas características, pero las religiones monoteístas que nosotros sí podemos reconocer, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen una característica o tienen algo en común. Sirvieron como instrumento de control de una población que justamente era politeísta. En la península arábica, antes que apareciera el Islam, jóvenes, era una sociedad politeísta. Entonces, Mahoma, para poder hacerse del control comercial de esta zona, impone una nueva ideología que le va a permitir tener un mayor control de dicha población. Y es una característica interesante. Por ejemplo, ¿se acuerdan que una vez yo les mencioné que en Egipto había un faraón que quiso imponer el monoteísmo, pero era justamente para poder quitarle el poder a los sacerdotes que habían controlado prácticamente el Estado egipcio? Y Akenatón pues impone pues, ¿no? un monoteísmo por primera vez, a la cual pues a la religión que él va a llamar se va a llamar amarniana. Entonces él va a tratar de imponer, ¿no? un solo Dios en la cual él lo va a dirigir. La religión siempre ha sido algo muy importante para la élite desde mucho tiempo atrás para poder controlar a las grandes masas. Si trasladamos, por ejemplo, este concepto a los Andes, en nuestro tiempo, Chavín, por ejemplo, los grandes sacerdotes utilizaban la religión obviamente para poder controlar a la población. Cuando los reyes europeos, al ver pues que la iglesia había adquirido un poder omnipotente, para evitar obviamente o para contrarrestar ese poder, muchos de estos reyes impusieron sus propias religiones, como el caso de Enrique VIII, que promueve el anglicanismo, una religión actualmente oficial en Inglaterra. Claro, su hija Isabel es la que va a reforzar eso, pero Enrique VIII funda, ¿no? el anglicanismo. Entonces, volviendo nuevamente a la definición del término Islam, es una religión monoteísta que significa sumisión a Dios y que su estructura ideológica se nutre de las religiones del cristianismo y del judaísmo. La península arábiga, como acabo de mencionar, es toda esta zona y se va a expandir pues todo lo que es el cercano y el lejano, el lejano oriente. ¿De acuerdo? Muy bien. El Islam se va a expandir por toda la península arábica, se va a llegar hasta lo que es el cercano y Medio Oriente, que es esta zona que ven ustedes aquí, todo lo que es el norte de África y la península arábiga. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver aquí. Ahí está, muy bien. Vemos aquí la imagen. Este es muy importante que ahora voy a mencionar. Listo. Lo que ustedes están viendo, jóvenes, es uno de los símbolos más importantes de la religión del Islam. La famosa piedra de la Kaaba, que incluso es una ceremonia mucho antes que naciera el Islam. Esta piedra de la Kaaba se encuentra actualmente en el país de Arabia Saudita. Y hay mucha gente que peregrina en ese lugar. Ahora, ¿qué es esta piedra? Bueno, esta piedra, según la religión islámica, fue una piedra forjada entre Alá, que es el Dios, para muchos pues es el mismo Dios, el cristiano, el judío, pero Alá junto con Ismael.
que era pues uno de los hijos, ¿no?, de Abraham. Hay que recordar pues que Abraham tuvo dos hijos, ¿no? El primero fue Ismael, que fue un hijo que lo obtuvo con su esclava de Abraham. Y luego, después de muchos años, cuando ya pues el hombre tenía una avanzada edad, en lo que dice la Biblia, pues logró tener pues a Isaac, ¿no? Isaac con el tiempo funda Israel y Ismael funda pues ¿no?, o es descendiente pues de lo que es la religión islámica, ¿no? Eso es lo que nos cuenta tanto el Corán como la Torá y otras, y la Biblia, ¿no?, del Antiguo Testamento. Lo cierto es que esta piedra de la Cava es muy sagrada para los musulmanes. Los expertos indican de que es muy posible que esta piedra, porque hasta ahora nadie lo ha visto, no dejan que lo puedan apreciar. Esta está cubierta, como ustedes pueden ver, sobre una estructura cuadrada, enorme, cubierta de un manto negro, en la cual dentro de ellos están supuestamente unos custodios que vigilan a la piedra. ¿De acuerdo? A ver, listo. Vamos entonces a continuar. Muy bien, vamos entonces a empezar. ¿Quién es el fundador, no? ¿Quién es Mahoma? Bueno, para empezar, esta imagen que ustedes ven ahí es algo referencial. ¿Por qué? Porque el Islam prohíbe que podamos nosotros, en el mundo occidental sobre todo, poder apreciar, ¿de acuerdo? Eh, las clases, perdón, es decir, en el mundo occidental, por ejemplo, a veces nos damos la atribución de poder dibujar, pintar o retratar la imagen de los santos, como Jesús, hasta incluso hay quienes se atreven con la imaginación, pues a dibujar, pues, a Dios, ¿no? Un hombre enorme con barba y todo ello. En Islam está prohibido eh, siquiera, ¿no? Poder, está prohibido siquiera retratarlo, ¿de acuerdo? Entonces le decía que en el mundo islámico está prohibido el retrato de Mahoma. Esta imagen que tenemos es una imagen referencial que tenemos en el mundo occidental. Es más, hace unos años atrás, una revista francesa sufrió un atentado tremendo, justamente porque había caricaturizado la imagen de Mahoma, ¿no? Había entonces fanáticos musulmanes que atacaron y asesinaron a muchos editores de esa revista. La revista se volvió mucho más famosa por ese atentado. Si no me recuerdo, se llamó Charlie Hebdo, ¿no? Ese se llamaba esta revista, que en Francia y en Europa era muy conocida, pero se volvió popular por este atentado, obviamente, que se realizó. El nombre real, hasta donde se sabe, es Abdul Qasim Muhammad. Él era de una clase media, ¿no?, ya que él era hijo pues de mercaderes, de personas que se dedicaban al comercio, eh, y, y bueno, prácticamente a una edad de relativamente joven, pues pierde a sus padres, pero tuvo la fortuna de casarse con una mujer muy, pero muy rica. Al casarse con esta mujer, prácticamente su vida se aseguró. Ya no se dedicó tanto al trabajo y más bien se dedicó pues al ocio, a la reflexión. Es ahí donde él empieza a analizar la importancia que tiene de tener una religión para poder controlar el comercio, que él obviamente manejaba, ¿no? Él había heredado de sus padres esa habilidad. Y como tenía el dinero gracias a su esposa, podría obviamente hacer todo lo necesario para poder obviamente afianzar este objetivo que él tenía. Tras la muerte de su esposa, porque era una mujer mucho mayor que él, hereda toda la fortuna y es donde él inicia con esa fortuna todo un movimiento para poder controlar
el mundo árabe, que ya obviamente era politeísta, como había mencionado, y estaba controlado por un grupo importante que tenían el control de la Meca, que era la ciudad más importante en el mundo árabe, porque ellos controlaban a la piedra de la Cava, que era, como les mencioné, un símbolo muy, muy poderoso en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque de todos las religiones que habían en el mundo árabe, al menos la gran mayoría tenía devoción a la piedra de la Cava. Entonces, los coreshitas, que eran los grandes sacerdotes que custodiaban la Cava, ellos controlaban y eran hombres muy poderosos, ya que como iban a peregrinar esas personas a la Meca, esos coreshitas pues cobraban, ¿no? Para que la población pues pueda venerar a la Cava. Entonces tenían el control. Mahoma quiere romper con ese monopolio, ¿de acuerdo? Entonces, Mahoma, pues, obviamente inicia, pues, su incursión, va a ser perseguido por los coreshitas, por eso es que Mahoma huye, ¿no? De la Meca a Medina, o Yatrib, así también se le llamó a esa ciudad. Y esto es muy importante porque la huida de Mahoma de la Meca a Medina o a Yatrib, los musulmanes lo van, lo van a consagrar porque para ellos eso significa o se da inicio al calendario musulmán, ¿no? Con ese acontecimiento. Pero luego Mahoma luego se recupera, luego logra poder tener las tropas necesarias y reconquista la Meca en el año 630 y consagra la piedra de la Cava como un culto importante para el Islam. Y a partir de ahí, pues, esta religión se propagó llegando incluso hasta Europa. Hay que recordar, pues, que en el año 732, si no fuera por la intervención de Carlos Martel, Europa Occidental hubiera sido también musulmán, como lo fue en la península ibérica. Ahora, ¿por qué, profesor, Mahoma eh, adapta o, por así decirlo, asimila la Cava para el Islam? Muy bien, les voy a hacer una pregunta muy importante, chicos. A ver si más o menos me pueden responder. Todos somos católicos. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la parte más importante que valoramos del catolicismo? A ver, de repente, ¿quién me puede hacer una pregunta, una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que la parte más importante del catolicismo, por ejemplo? O de repente podemos hacer otra pregunta en el mundo andino. Cuando los españoles imponen el catolicismo aquí en el mundo andino, la pregunta es, ¿todos nos llegamos a adaptar? ¿Todos al final decidimos pasarnos rápidamente al catolicismo? No, hubo mucha resistencia, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas que obviamente los españoles no han podido imponer. Es más, aquí hubo un sincretismo religioso. Nosotros los peruanos actualmente no hemos asimilado al 100% el catolicismo, lo hemos combinado con otras costumbres propias de los Andes, como por ejemplo cuando vamos a un lugar por Semana Santa, por ejemplo, que es la festividad más importante del cristianismo, cuando vamos y vemos en las procesiones, por ejemplo, donde la población saca a sus santos a pasear, es una ceremonia muy andina. Los incas, por ejemplo, sacaban a sus muertos en andas y lo hacían pasear por todas las calles. Y eso mismo estamos haciendo con los santos católicos. Lo vestimos. En los cementerios, por ejemplo, hay gente que le prepara comida, beben chicha de jora,
Claro que esta costumbre a veces ha ido cambiando un poquito, ¿no? Ahora ya no es chicha de jora, sino es cerveza, se han modernizado algunos. Pero en realidad hay muchas cosas que todavía se mantienen en el mundo andino. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque Mahoma se dio cuenta de que para poder afianzar su nueva religión era necesario mantener algunas costumbres que era imposible erradicar, como el caso de la cava. Entonces él lo asimila como un poder. Es lo mismo que hizo Constantino cuando adoptó el cristianismo para Roma. Sabía Constantino de que la única manera para poder consolidar a Roma por un tiempo más era adaptar al cristianismo como una ideología que pudiera permitirlo, que pudiera permitir a la sociedad romana mantenerse en el poder, o al menos a las autoridades romanas en el poder, porque la religión cristiana era un instrumento que Constantino quería utilizar, ya que esta religión cada vez empezó a tener cada más adeptos, más poder. Entonces Mahoma creó, em, creyó conveniente que la cava podría ser un instrumento importante para consolidar el Islam, ya que obviamente era imposible cambiar esa mentalidad de las personas de deshacerse de esta piedra sagrada, que para ellos obviamente era muy importante desde tiempos, incluso antes de la llegada del Islam. Es por eso que Mahoma dice, aceptamos a la piedra de la cava. Y fue algo importante, ¿no? Una buena decisión, ¿no? Que tomó nuestro amigo eh, Mahoma. Muy bien, vamos a continuar aquí. Perfecto. En cuanto a la organización económica, jóvenes, hay que recordar pues que incluso desde tiempos anteriores al Islam se dedicaban básicamente a la agricultura, pero principalmente en la zona sur de la península arábica, ya que tanto en el centro como en el norte mayormente se dedicaban al comercio, ¿no? O eran pastores o simplemente nómadas, ¿no? Los arqueólogos han rastreado de que el lugar mayormente donde se empezó a cultivar ha sido en Yemen, una zona que está al sur de la península arábica. También, como mencioné hace poco, se dedicaron pues al comercio, ¿no? A este fluido comercial en la cual pues los mercaderes a través pues de sus caravanas llevados por los camellos iban y trasladaban los productos, ¿no? De oriente a occidente, ¿no? Dentro obviamente de la península arábiga, ¿no? Básicamente me estoy refiriendo. Ya cuando el Islam empieza pues a tener un mayor predominio, claro, estos mercaderes se expanden, ¿no? Y van a ser pues los intermediarios entre las sociedades de Asia, como China, Japón, la India y Europa, ¿no? A través de la ruta de la seda. Los árabes van a ser, digamos, en este caso, los grandes proveedores de especias a Europa, hasta que pues otro sector del Islam, y los turcos otomanos, interrumpen ese comercio, ¿no? En el año 1453. Entonces es muy importante tomar en cuenta en cuanto a la organización económica. La estructura social, vemos pues que hay una clase dominante y una clase dominada. En la clase dominante tenemos pues a los burócratas, a las autoridades islámicas, a aquellos que controlan a esta religión. Luego tenemos pues a los grandes latifundistas, a aquellos que poseían enormes tierras. Y por último, en la clase dominante tenemos pues a los grandes comerciantes que se enriquecían pues con el tráfico comercial. En cambio, en la clase dominada tenemos pues al pueblo musulmán, ¿no? ¿Se acuerdan? A los muslines. ¿Quiénes eran los mabalíes? Eran pues aquellos que no eran musulmanes, aquellos que pertenecían a otra religión, pero que podían convertirse al Islam, ¿no? Si querían obviamente eh, mantener intactos su patrimonio, sus tierras, ¿no? Entonces, habían pueblos que eran conquistados por los mm,
por los musulmanes, y la única manera pues de que estas personas o estos pueblos puedan mantener sus costumbres o no ser esclavizados eran convertirse pues al Islam, ¿no? Estos eran los más famosos mabalíes. Y por último tenemos a los esclavos, que por lo general eran siempre extranjeros. En el mundo musulmán, ningún musulmán puede ser esclavo, a diferencia de repente de otras culturas o de otros pueblos, pero en el mundo musulmán los musulmán no eran esclavos. Los esclavos eran todos aquellos que no pertenecían al Islam. ¿De acuerdo? Entonces es algo también un punto importante que hay que destacar. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a ver un poco sobre la organización política. Cuando muere Mahoma, eh, nace este término, califa. ¿Qué era un califa? Era un jefe político y espiritual. Es como el caudillo, ¿no? Es como el caudillo. Entonces el califa pues era el jefe político y espiritual. Y van a formarse pues los famosos califatos, ¿no? Que eran estados musulmanes. Este califa pues tenía a su cargo también a un consejo de personas que lo asesoraban, a lo que se llama Bexuar. Este consejo, ¿no? Que era parte también del califato, a su vez manejaba dos importantes instituciones, una administración provincial y una administración en la metrópoli, ¿no? La famosa administración central. Recuerden pues que el Islam había crecido enormemente y necesitaba pues dividir su territorio, y cada territorio tenía que estar pues en manos de una cierta autoridad en una provincia. Esas autoridades se van a llamar emir o valí, y con el tiempo, jóvenes, van a ser los grandes gobernantes de los califatos. Prácticamente van a tomar el control total. Es decir, con el gran poder que van a tener estos personajes, van al final tomar el control de los califatos. Ya pues el Mexuar o el califa en sí ya no va a tener importancia, más bien ellos van a ser los grandes califas, no van a tener pues el control total. En la metrópoli está, por ejemplo, el gran visir, que es como el primer ministro, es aquella persona pues que eh, va a ser la persona más importante dentro de lo que es la política islámica. Tenemos a los visires, que eran pues los otros ministros que van a estar a cargo del gran visir. Tenemos al cadí, que era sin duda aquellos jueces que aplican la ley del Islam. Y por último tenemos al diván, que era pues el tesorero real, ¿no? Todos ellos obviamente van a administrar la metrópoli. Pero como yo mencioné hace poco, de toda esta estructura, los que al final van a tomar el control del Estado o de los califatos, va a ser el emir o el valí. Ya de ellos vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Algunas manifestaciones culturales importantes del mundo árabe. Muy bien. En cuanto a la arquitectura, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar, tenemos aquí a las fortalezas, que eran fortificaciones militares, a la cual pues se les llamaban alcazaba. Esto lo vemos bastante, por ejemplo, en España, ¿no? Ya que los musulmanes se quedaron con la península ibérica por casi 800 años. Tenemos a los palacios, o también llamado alcázar. Por ejemplo, acá en Lima tenemos un palacio, un alcázar, en el Rímac. Hay que recordar pues que la arquitectura musulmana influyó bastante eh, en España, y esa arquitectura pues llegó al Perú con la conquista española. Mucha de la arquitectura que hoy vemos en Lima es muy similar a la que hay en el mundo islámico, ¿no? Entonces tenemos obviamente mucha similitud en ese aspecto con el Islam, por España obviamente, ¿no?
Si ustedes visitan o ven las imágenes de Granada, que es una ciudad en España, vas a pensar porque estás en Marruecos o Egipto, ¿no? Porque por la arquitectura, por la forma obviamente o la similitud que existe, ¿no? Entre ese país y España, entre esos países y España. Si alguna vez, por ejemplo, visitan, o de hecho lo han hecho anteriormente, el Jirón de la Unión, nosotros podemos ver algunas fotografías de hace 40 o 70 años atrás. El Jirón de la Unión tenía o tiene, digamos, una característica, ¿no? Un pasadizo y casas a los costados, muy parecido pues a los mercados que vemos en los países árabes. Comparen eso un día, de repente tengan un tiempo, a esa comparación. Entonces, hay muchas cosas que se parecen, ¿no? La estructura o la arquitectura que vemos en la Lima colonial tiene mucha similitud con la arquitectura musulmana. A eso básicamente me refiero. El templo o la mezquita, ¿no? En la cual se caracteriza por tener esta cúpula. Cuando tú ves una cúpula aquí, obviamente esto obviamente es símbolo islámico, arquitectura islámica. Y acá, por ejemplo, tenemos muchas iglesias que tienen cúpulas, ¿verdad? Entonces, a eso significa. Es más, la iglesia más famosa en Bizancio era pues la iglesia de Santa Sofía, y también vemos que también tiene una cúpula. Entonces, toda aquella estructura que ves una cúpula, ya sabes que tiene que ver con el mundo árabe. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a filosofía, van a destacar a Avicena y Averroes. Ellos van a inspirarse en la filosofía griega, principalmente la de Aristóteles. Ellos van a ser grandes filósofos. En cuanto a ciencias, ellos inventaron el álgebra, la trigonometría y la medicina, sobre todo en el campo de la farmacología. La palabra farma, ellos lo inventaron. ¿Qué es la farma? Obviamente es la medicina, las plantas que se va a utilizar como brebajes. De ahí viene pues el jarabe, por ejemplo. El jarabe también es un término árabe, ¿de acuerdo? Mm, y en cuanto a literatura, pues la más conocida es la famosa Mil y una noches. Aquí pues está la protagonista, es la famosa Sherezade, ¿no? Que con el único propósito de mantenerse viva, le cuenta pues a este hombre todopoderoso que controlaba este territorio, eh, cuentos, ¿no? Cada vez que le contaba un cuento, este señor le daba un día más de vida, ¿no? A Sherezade. Entonces ella contaba pues muchos cuentos con tal de poder sobrevivir, ¿no? Por eso se llama Las Mil y una Noches, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar aquí. Muy bien. Vamos a ver un poco sobre el proceso histórico. Esto obviamente me va a tomar un poquito de tiempo, así que si es que se corta la transmisión, jóvenes, vuelven a entrar, por favor, ¿ya? Y en 10 minutos terminamos y ahí vamos a la ronda de preguntas para luego, obviamente, continuar con historia del Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si se cierra la transmisión, entonces vuelven a entrar, por favor. Muy bien. Vamos a ver un poco sobre el proceso histórico, cómo era el mundo arábigo eh, antes y después o después del Islam, ¿no? Vamos a ver dos periodos importantes. Un periodo antes del Islam y otro durante el periodo islámico. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nos referimos al periodo preislámico, nos estamos refiriendo a cómo era el mundo árabe antes de la llegada del Islam. Era un pueblo politeísta y panteísta. Recuerden que el término panteísta, es decir, pues que adoraban a todas las deidades, a todos los elementos de la naturaleza. Y de todas las deidades o de todos los elementos. Perfecto. Bien, les había mencionado de que en el mundo árabe, antes de la llegada del Islam, la gente era politeísta, panteísta, y que en realidad de todas estas deidades, la que más era importante y valioso para los musulmanes, para los árabes, perdón, era sin duda la Kaaba. Y esta piedra sagrada estaba en la ciudad de la Meca.
y que obviamente estaba a cargo de los coreshitas, que controlaban este peregrinaje, esta concentración de ofrendas. Claro, de ofrendas. La Meca era el centro comercial, ¿no?, más importante en ese tiempo. Mahoma quiere romper con ese monopolio comercial. Y la única manera para poder hacerla era homogenizar ideológicamente al pueblo árabe. Y de esa manera puedes asegurar su predominio comercial. Entonces, cuando hablamos de homogenizar, quiere decir que pues que todos los árabes adoren a una sola religión en vez de varias, porque es más fácil someter a aquellos que solamente tienen una sola religión, a la cual pues tienen varias religiones. Entonces es mejor obviamente someterlos e imponerles una sola ideología. Entonces Mahoma, con el poder económico que tenían, empieza pues a difundir su doctrina religiosa. Y como obviamente esto atentaba contra los intereses de los coreshitas pues van a perseguir a Mahoma. Por eso es que Mahoma pues huye, ¿no?, de la Meca a Medina, ¿no? Por eso se llama Yatrib o Medina, ¿no? Y este acontecimiento, como justamente mencioné hace poco, los musulmanes lo conocen como el inicio del calendario musulmán, allá por el año 622, a la cual se conoce esto como la Égira. Ahí está, ¿no? La Égira, ¿no? Hay muchas palabras que vienen en el examen de admisión, como égira, que ahora ya sabes qué cosa es, y la otra es la yihad, ¿no? Y profesor, ¿qué es yihad? La yihad significa guerra santa, ¿no?, guerra contra los infieles. ¿Quién eran los infieles? Aquellos que no profesan el Islam. Ah, ese es el término llamado, ¿no? Yihad. Muy bien. Entonces, estos, digamos, son los periodos, ¿no?, importantes que recordar, ¿no? Cómo era el mundo árabe antes del Islam y cómo luego fue durante el proceso, ¿no?, del- de esta nueva ideología que se va a imponer no solamente en la península arábiga, sino en otros sectores como el cercano y Medio Oriente, norte de África y la península arábiga. Muy bien. Para poder ya culminar con esta clase, vamos a ver ahora rápidamente los, los principales califatos, que también obviamente nos van a preguntar. ¿Qué nos pueden preguntar sobre los califatos? Muy bien, ahora vamos a mencionar. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como el califato perfecto o también llamado ortodoxo. Aquí pues la capital va a ser Medina. Este califato se forma tras la muerte de Mahoma, ¿no?, en el año 632. Se caracteriza este califato porque quienes van a gobernar eh, el Estado Islámico, porque ese es el califato, el gran Estado Islámico, van a ser los parientes de Mahoma. Por ejemplo, tenemos a Abu Bakr, a Omar, Othman y Ali, que era el último gran califa descendiente de Mahoma, familiares de Mahoma, perdón. Lo que nos pueden preguntar sobre el califato perfecto u ortodoxo es que ellos son los que van a iniciar la expansión de la religión musulmana hacia Europa, hacia Asia y África, con el término justamente que mencioné hace poco, yihad, ¿no?, guerra santa. Y ahí justamente en este califato se redacta el Corán, el libro más sagrado de los musulmanes. Lamentablemente para el mundo musulmán, ahí justamente se da esta ruptura, este cisma, esta división en el mundo musulmán. Van a dividirse entre chiitas y sunitas. Esto es muy, muy importante, jóvenes, porque siempre nos van a venir sobre estas palabras. Por eso, ¿qué son chiitas y qué son sunitas? Bueno, son dos facciones del mundo islámico, donde obviamente no van a llevarse muy bien hasta el día de hoy. En el mundo islámico hay dos facciones.
chiitas por un lado y sunitas por otro. ¿Por qué se produce esta ruptura? Muy bien. Cuando muere Mahoma, tienen pues muchos seguidores. Ya incluso mientras cuando Mahoma todavía estaba vivo, había una especie de consejo en la cual Mahoma lo dirigía. Este consejo era la llamada Suna. Suna pues es el consejo, el lugar donde se reúnen los musulmanes. Cuando muere Mahoma, este consejo creyó conveniente de que el sucesor de Mahoma debe ser elegido entre los miembros de la Suna. Pero los familiares de Mahoma no aceptan esa sugerencia y quieren controlar el poder ellos mismos y se atribuyen que ellos deben ser los califas por ser obviamente pariente de Mahoma. Y como estos gobernantes pues tienen sus adeptos, entonces lo van a seguir y van a combatir contra la Suna. El último justamente califa que va a combatir contra la Suna es Ali y va a tener sus seguidores. Justamente la palabra chiita significa seguidores de Ali. Entonces va a haber una lucha, una pugna por el poder entre los familiares de Mahoma y la Sunna. Ahí es donde pues se rompe esta, esta ideología islámica en dos facciones, que hasta el día de hoy todavía existe. En el mundo musulmán hay muchos países que están integrados por chiitas y sunitas. Ahora, un dato muy interesante. Mientras que el Imperio Turco Otomano se mantenía en pie, estamos hablando pues desde 1453 hasta 1914, 1918, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, durante todos esos siglos hubo una especie de convivencia pacífica entre chiitas y sunitas. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se llevaban bien, mantenían una sola religión y estaban muy bien distribuidos, porque había un sector de chiitas por un lado y un sector de sunitas por otro. Entonces, cada uno vivía alejado y vivía tranquilamente, ¿no? Claro, con pequeños siempre, no, siempre va a haber problemas, ¿no? Al interior de un gran estado, pero por lo general, pues no habían guerras fratricidas como vemos ahora, ¿no? Porque el Imperio Turco Otomano lo mantenía muy controlado. Pero cuando el Imperio Turco Otomano pierde la guerra, porque recuerden que el Imperio Turco Otomano pasó para el bando pues de la Triple Alianza de Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia, los ingleses, eh, con la participación de Francia, dividen lo que fue el Imperio Turco Otomano en pequeños países, de manera muy radical. No le interesó mucho si lo va a dividir entre sunitas, chiitas, eso le importó muy poco a Inglaterra. Y ahí donde pues nacen estos países que hoy en día conocemos, ¿no? Siria, Palestina, Egipto, Arabia Saudita, Qatar, Yemen. Si ustedes se fijan en el mapa de Arabia, del mundo árabe, van a ver pues que parece que los países fueran hechos con reglas, ¿verdad? Porque parecen cuadriculados, claro, porque lo hicieron obviamente así, ¿no? Los ingleses a, a su propia voluntad, ellos y diseñaron los países, los territorios de lo que fue en su momento el Imperio Turco Otomano. Y ahí pues mezcló a sunitas y chiitas. Por ejemplo, en Irak, en Irán, hay diversidad de lugareños que son sunitas y chiitas, y de acuerdo obviamente al régimen que toma el poder, los sunitas o los chiitas controlan o persiguen a los otros, por ejemplo. En el caso de Irak, por ejemplo, ¿no? En Irak, por ejemplo, cuando surge Saddam Hussein pues era chiita y persigue pues a los sunitas. El caso de Irán, por ejemplo, de Irán son sunitas y obviamente oprimen a los chiitas. Entonces, ese, digamos, es algo que se ve hoy en día muy, ¿no? Comúnmente, donde dependiendo quién es el régimen que gobierna y qué tipo de mayoría son, entonces empiezan los conflictos. Entonces, hasta el día de hoy, pues existe ese problema en el mundo árabe, ¿no? Una lucha entre chiitas y sunitas. Y eso obviamente se aprovecha, pues, el mundo occidental para poder controlar sus recursos naturales también.
Si me preguntan, profesor, en el mundo árabe, ¿qué más hay? ¿Hay chiitas o sunitas? Hay más sunitas. Hay más sunitas que chiitas. ¿De acuerdo? Hay más sunitas que chiitas. Ahora bien, el califato omeya, bueno, tras la muerte del último califa llamado Ali, ¿no? La muerte del último califa llamado Ali, eh, surgen otros caudillos, los emir. ¿Se acuerdan que había mencionado los emir o los abalí, que eran los jefes de provincia? Muy bien. Hay un califato que hoy en día es Siria, se irrumpen contra el poder de los califatos, ¿no? De califato perfecto, y se apodera del poder. Surge un nuevo califato, el califato Omeya. Se le llama así por la dinastía de la familia que va a tomar el poder y va a fundar su capital en Damasco, que era justamente el lugar donde gobernaba este gobernante provincial. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar sobre el califato Omeya? Con este califato se inicia la gran expansión territorial. Ese califato que hemos visto, o perdón, esa expansión territorial que hemos visto, jóvenes, eh, hace poco, donde se expanden al norte de África, la península arábiga, ya, eso es gracias al califato Omeya, ¿no? Empieza a expandirse más allá de la península arábiga. El propio califa Tarik, por ejemplo, invade España en el año 711, en la famosa batalla de Guadalete. Ahí pues toma el control de la península ibérica, expulsa a los visigodos y se apodera pues de ese territorio. Ahí es donde pues se va a inmolar este gran vasallo, jefe militar, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no? El Cid campeador, no sé si habrán escuchado esto en literatura universal, que surge pues a través de esta hazaña o de esta proeza, un cantar, ¿no? El famoso Mío Cid. Muy bien. Y no conforme con ello, los califas intentan llegar al corazón de Europa. Si no fuera por Carlos Martel, que los detuvo en la batalla de Poitiers en el año 732, los musulmanes hubieran tomado control de toda Europa. Prácticamente el catolicismo o el cristianismo en general hubiera desaparecido, si no fuera obviamente por la intervención de Carlos Martel en esa batalla. Por último, cuando los omeyas van a ser derrocados por otra familia, los abásidas, en el cual pues van a fundar su capital en Bagdad, que es la capital actual de Irak. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar del califato abásida? Nos van a preguntar porque aquí se da pues un gran desarrollo comercial. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que los árabes era el engranaje o los intermediarios entre el comercio, entre los productos de Oriente a Occidente? Claro, ellos son los intermediarios. ¿Y quiénes van a aprovechar este gran desarrollo comercial? Los venecianos, los, los genoveses, los lombardos. Ellos van a empezar a también a comercializar. Junto con los árabes van a comercializar, ¿no? Ellos van a ser los intermediarios con Europa, ¿no? Los árabes, por ejemplo, van a traer las mercaderías de Asia, se las entrega a los venecianos, a los lombardos, a los genoveses y ellos los reparten en Europa. Por otro lado, en el norte de Europa van a también tener su propia ruta comercial, ¿no? La famosa Liga Hanseática, no sé si alguna vez habrán escuchado eso, que lo vamos a tocar también cuando hablamos sobre el inicio del capitalismo comercial, del mercantilista, perdón. Ellos traen sus mercaderías pues de Asia hacia esta zona, hacia Europa. Justamente ahí pues donde surge la burguesía. Ahí empiezan a surgir pues los grandes comerciantes, ¿no? Que van a empezar a amasar fortuna. Entonces, el califato abásida se va a caracterizar por este gran tráfico comercial entre Oriente y Occidente. Pero luego obviamente van a ser interrumpidos, pues, ¿no? Por los turcos selyúcidas, los turcos otomanos, donde van a tomar Constantinopla y impiden este, este comercio, ¿no? Hay que recordar pues que el desarrollo comercial va a tener un inicio después de las cruzadas. Recuerden que una de las consecuencias de las cruzadas pues es ese gran flujo comercial que va a haber entre el mundo oriental y el mundo occidental.
y los abásidas van a contribuir en eso. Pero repito, ¿no? Este tráfico comercial, este desarrollo comercial se interrumpe cuando en el año 1453 los turcos selyúcidas, los turcos otomanos toman el control de la ciudad de Constantinopla, ¿no? E impiden pues este tráfico comercial. Entre el año, bueno, en el año 973 y 756 van a formarse califatos autónomos. Por ejemplo, se funda el califato de Córdoba en el año 756. Ahí va a formarse un califato único y que va a permanecer o que va a perdurar hasta 1492, cuando los españoles toman Córdoba y unifican, o en este caso España se unifica, ¿no? Luego hay que recordar pues que luego de la unificación, España con el proyecto de Cristóbal Colón incursionan, ¿no?, en una nueva ruta comercial y recuerden pues que Colón pues sin proponérselo choca con un nuevo continente, ¿no?, que es el caso de América. También se funda otro califato autónomo en Egipto, ¿no?, llamado Fatimí, cuya capital va a ser pues el Cairo, ¿no?, capital actual de Egipto. Muy bien. Estos, digamos, son los más importantes califatos que se han ido dando desde su creación, ¿no?, desde la fundación de Mahoma. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto.